En este video voy a contarles dos novedades que vienen del planeta Marte de hace poquito, de este año 2022. Una es una mala noticia, no me ha gustado encontrar esto en las imágenes que llegan del planeta Marte. Y otra, para terminar bien, una linda noticia sobre esas cosas hermosas que se encuentran en el planeta Marte. Vamos con la primera. La mala noticia. La mala noticia es, como todos ustedes saben, tenemos este pequeño helicóptero, el Ingenuity, que está volando en la superficie del planeta Marte, hace unos pequeños vuelos separándose de su rover, y en el último vuelo, el vuelo 33, ¿cuál es la mala noticia? Que en una de las patas que tiene el rover, aquí en la imagen de la izquierda podemos ver dos de sus patas, en una de las patas tenía enganchado una basura. Todavía no se sabe muy bien el origen de esa basura, pero lamentablemente tenemos que decir que estamos contaminando el planeta Marte y que ya las basuras se están enganchando en las patas de este helicóptero. No se sabe el origen, se cree que es algún trozo de paracaídas o de algún material que se ha desprendido del rover. Ya se va a explicar, pero en el video que vamos a ver a continuación podemos ver el inicio del vuelo y cómo se desprende de esa pata. En este videíto corto podemos ver ese vuelo número 33 del helicóptero Ingenuity en la superficie del planeta Marte. Podemos ver en esta una de las primeras imágenes que se ve el suelo donde estaba apoyado. Aquí tenemos la sombra que el mismo instrumento proyecta y una de las patas aquí a la izquierda y la pata que nos interesa aquí a la derecha. Voy a ir avanzando y vamos a poder ver que en esta pata de la derecha, arriba a la derecha, vamos a ver ese trozo de material que se ha enganchado en esa pata. Ya lo podemos ver aquí en esta imagen. La voy a correr y a medida que el helicóptero va subiendo y va avanzando, ese trozo de material está como flameando, ¿no? Y en algún momento se va a desprender. El helicóptero hace su vuelo completamente, despega, avanza, llega a la altura, se mueve y saca las fotografías que tiene que obtener de su vuelo y aterriza finalmente en otro punto. Aquí podemos ver la sombra del helicóptero ahí. Vamos a repetir la secuencia de esa basura que lamentablemente ya está contaminando el planeta Marte. Aquí lo tenemos nuevamente. Tenemos esa basura que queda enganchada en esa pata y llega un punto en que se desprende ese material. Ahí los dejo para que cada uno piense sobre lo que estamos haciendo en el planeta Marte, para ver si podemos tener un poco más de cuidado y no contaminar tanto también otros planetas. Si te está gustando toda esta información que estás viendo, no dudes en suscribirte al canal y enviarle el link a todas las personas que creas que les puede interesar. La linda noticia, creo, llega también del planeta Marte. Podemos ver en una imagen desde el orbitador como en una ladera de uno de los cráteres que tenemos aquí, tenemos esta ladera, y se ven como unas líneas. Aquí a la derecha vemos con mucho mayor detalle esas líneas de esa ladera del cráter. Entonces tenemos eh, una ladera muy pronunciada en ese cráter y lo bonito primero es que se ven como rastros de lo que podría haber sido agua líquida corriendo o lo que se cree una especie de salmuera que podría derramarse a lo largo de la ladera. Pero la parte bonita de la imagen también se ve cuando aumentamos mucho más y nos encontramos con los siguientes detalles que vamos a ver en el siguiente video. Vamos a ver en detalle ahora la imagen en cuestión.
Aquí tenemos la ladera del cráter que les comentaba con esos derrames súper claros de lo que parece ser algún tipo de líquido o salmuera o quizás eh, algún material un poco más blando que se derrama, pero lo bonito que podemos ver aquí es cómo dejan rastros algunas de esas piedras, como esta de aquí, cómo deja su rastro a medida que cae por esa ladera. Aquí podemos ver uno de esos trazos, aquí podemos ver otro de estos trazos que deja, que probablemente sea esta piedra de aquí, clarísimamente. Esta piedra de aquí ha dejado este trazo de aquí, esta piedra grande ha venido resbalando y cayendo por la ladera desde esta parte de arriba y podemos ver varios de estos tipos de trazos que hay a lo largo de esta ladera. Algo muy parecido sucede aquí en la Tierra, lo que se llaman las piedras deslizantes. ¿Sí? En los lugares un poco desérticos, donde hay una cierta inclinación en el terreno, cuando baja la temperatura y se congela una fina capa de hielo, esa piedra se levanta un poquito, resbala por ese hielo, se traslada hasta que la temperatura sube, se derrite el agua esa y la piedra vuelve a caer. Esa piedra deja un rastro que nosotros aquí en la Tierra lo identificamos como esas piedras deslizantes, pero tiene una explicación tan sencilla como esa, como que se congela ese terreno y cuando se derrite vuelve a caer. Y eso es, parece, lo que está pasando aquí con estas piedras. Y de ahí ese, vamos a ver una en detalle, esa forma tan curiosa que tiene esa caída de piedra que parece que fuese por partes. Aquí fíjense que va cayendo como por tramos. Se ve claramente, incluso en esta caída también, que vemos aquí. Si te ha gustado la información que has visto en el video, suscríbete al canal, que eso anima bastante en la divulgación que estamos haciendo, y envíale este link a todas las personas que creas que le pueda interesar. Muchas gracias.